Hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Sean todos bienvenidos. Amén. Damos la bienvenida también a la familia de nuestro hermano Nico y también por aquí nos acompaña también, ¿verdad? Su esposo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel. Bueno, pues le damos la bienvenida a Miguel Ángel. Amén. Sea bienvenido. Esta es su casa. Amén. Y pues ya los demás, ¿verdad? Ya somos de casa, aunque por ahí ya regresó nuestro hermano Jacob, ya está por aquí, también le damos nuevamente la bienvenida desde el año pasado. No lo veíamos, pero ya está por aquí. Bienvenido, hijo. Bueno, sean bienvenidos, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Acompáñenme ahí al libro de Mateo 23, 29 al 36. Yo titulé este mensaje, bueno, es el séptimo y el último. Dice, hay de los que persiguen el evangelio. Así titulé este tema, este estudio. Hay de los que persiguen el evangelio. Mateo 23, del 29 al 36. Cuando esté ahí me dice amén. Dice la palabra, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Señor, te doy gracias en esta noche, Señor, por darnos esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre, de saber, Señor, que usted ha guardado nuestro corazón, ha guardado nuestras vidas hasta el día de hoy, Señor, y usted tiene cuidado de nuestras familias. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que usted, Señor, nos redarguya en nuestro corazón, nos enseñe lo que hoy usted quiere enseñar a su pueblo, Señor, que estemos atentos, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, y pongamos en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Pues hay de los que persiguen el evangelio. Este es un tema muy interesante, hermano, que el Señor ahora sí que arremete fuertemente con todo, contra escribas y contra fariseos. La semana pasada se nos compartió, ¿sí recuerda? Se nos compartió la palabra también, hablando directamente también sobre los escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y injusticia. ¿Se acuerda de ese tema tan interesante también? ¿Verdad? Que se cuida lo de fuera y veíamos este tema por dentro, ¿verdad? Estamos llenos de
de robo, de injusticia. Es como si fuéramos nosotros ahora sí que permisivos con nosotros mismos, ¿verdad? De decir, pues no pasa nada, ¿no? Poquito, no pasa nada. Es como si, hijo, ¿me regalas agua? Es como si tuviéramos un vaso de agua y un poquito, ¿verdad? El 99% es agua, pero el 1% pues es excremento. Y usted dijera, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero si yo le digo, hermano, ¿quiere un vaso de agua? Y usted va a decir, sí, pero el 1% está sucio. ¿Usted qué diría? No, pues no lo quiero, hermano. Pues, váyase por allá. Pues, gracias. Imagínese nosotros delante del Señor, ¿verdad? Nomás os eché una mentira o fue poquito o una miradita, ¿verdad? Hacia algo que no debo de ver. Ah, pero por fuera, ¿verdad? Impecable, ¿verdad? Pero por dentro, ¿qué ve el corazón? ¿Quién ve el corazón, hermano? Dios es el único que puede ver el corazón. Nosotros también, ¿verdad? Podemos darnos cuenta quizás de algunas intenciones, pero no siempre. El hermano Luis nos enseñó la semana pasada que la palabra hipócrita viene también de actor, ¿verdad? Aquel que actúa, ¿verdad? Y éramos bien buenos actores que Televisa y nos andaba buscando por ahí, ¿verdad? Para actuar porque parecía, ¿verdad? Y yo recuerdo de las películas antiguas, no sé si recuerda a un actor que se apellidaba Soler, que siempre la hacía de papá. Ese actor, no sé si se acuerda, salió con Pedro Infante en algunas películas él. Soler, ¿verdad? Soler. Eh, y ese actor hacía el papel de padre de familia, pero ¿qué creen? Nunca tuvo hijos. Él nunca fue padre, pero actuaba tan bien que parecía que era papá, ¿verdad? Pero no, nunca tuvo. Usted lo podía ver y veía cómo trataba a su hija, a una mujer, como si fuera su hija, pero era un actor. ¿Cuántos actores hay aquí? ¿Eh? ¿Ninguno da? Esperamos que no da. Si no, todos el Señor sabe su corazón, hermano. Así que cuidadito, ¿da? Hay que tener cuidado con nuestra relación personal con el Señor. Y si de verdad hay algo que todavía por ahí está ahí, hay que llevarlo al Señor, hermano. Señor, necesito que me ayudes con esto, porque todavía sigo siendo medio mentirosillo. O todavía por ahí se me sale una víbora, ¿verdad? Ay, o se anda machucando con el martillo y ay, se le sale por ahí un víborón. ¿No? Así como aquel pastor, ¿verdad? Que estaba predicando y se le salió una maldición en pleno mensaje y dijo, es la última víbora, hermanos. No, pues ¿cómo así? ¿Verdad? Tenemos que cuidar, hermano, nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón. ¿Y eso de quién es responsabilidad, hermano? Es de nosotros. Es responsabilidad de nosotros, no es de mi papá, ¿verdad? No es del hermano, ¿verdad? No es de los maestros, no es de nosotros, hermano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Con qué intención lo haces? ¿Sí? ¿En Cristo? ¿Qué dice? ¿Se acuerda la cita que nos dio mi hermano? En Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De veras, hermano? ¿De veras? Si es cierto eso que dice, debe de ser amén, ¿verdad? Aunque sea dos, pero ya se oyó tres amenes. El seguir a Cristo, hermano,
No es sencillo, hay que pagar un precio. El precio lo pagó Cristo en la cruz, pero ahora también yo tengo que pagar un precio. Si yo me digo que soy cristiano, ¿se acuerda que en el libro de Hechos los empezaron a llamar cristianos? ¿Por qué? Porque despectivamente se les decía que eran cristos pequeños. Pero era despectivamente, hermano. Ay, mira, son los cristianos. Primero los del camino, ¿verdad? Mira, son los del camino. Y después se le llamaron cristianos porque son cristianos, pero de manera despectiva, ¿verdad? No era así de que, ay, como muchos ahora que, oye, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano, pero como dice el estudio, ¿verdad?, de la semana pasada, por fuera, sí dice que es cristiano, pero por dentro, no. ¿Y qué es por dentro, hermano? Que tarde o temprano mostramos el fruto. Tarde o temprano, usted y yo mostramos los frutos. Amén. Entonces hay que dar buenos frutos. Bueno, el tema del día de hoy, finalmente llegamos al séptimo ay, hermano, que el Señor Jesucristo les declara a estos escribas y fariseos en este evangelio. Hasta el momento, el apóstol Mateo nos ha presentado en este capítulo 6, ¿verdad?, de 7 ayes. Con cada uno de ellos el Señor les ha declarado que lo falsa que es su religión, lo falso que son, y queda expuesta su hipocresía. Una hipocresía religiosa de estos hombres. Y todo esto ha provocado pues una verdadera molestia, porque decíamos, ¿verdad?, que en el tiempo en que vino el Señor Jesucristo no fue un tiempo sencillo, hermano. Era cuando estaba fuerte, más fuerte el apogeo de la idolatría y de todo esto que corrompían totalmente la palabra. Sí, ponían cargas que ni ellos las podían cargar, hermano, ni ellos las cargaban, ni con un dedo. Pero estaban ahora sí que molestos, ¿verdad? Porque esto era una reprensión directa y dirigida de tal forma que el odio y el desprecio que sentían hacia Jesús crecía hasta el punto de confabular en contra de él para matarlo, hermano. Ay de los que persiguen y matan a los siervos de Dios. Ay de vosotros. Vamos ahí al verso 29 de nuevo, hermano. Verso 29 al 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Toda la hipocresía religiosa que desata la persecución sobre los verdaderos siervos de Dios culmina con uno de los peores pecados, hermano. ¿Sabe cuál es? El homicidio. Literal, ¿eh? Literal. Estos hombres afirmaban ser mejor que sus antepasados, los cuales habían perseguido y dado muerte a los profetas de Dios. Y como muestra de ello, edificaban los sepulcros de los profetas, como una muestra de supuesto respeto y de aprobación hacia el ministerio que ellos tuvieron en su tiempo. Sin embargo, el Señor les recrimina su actitud hipócrita una vez más. Una vez más. Es un estudio, hermano, pero aunque es un estudio, sí, podemos aprender mucho de esto. Amén. Ahora sí que tome lo que le sirva a usted, hermano, para que su corazón sea cada día diferente, que se parezca más al del Señor. Amén.
Al parecer en este tiempo, hermano, los judíos solían edificar sepulcros que conmemoraban a algunos personajes que habían tenido una participación importante en su historia. Así parece que lo habían hecho con David. Vaya ahí a Hechos 2:29. Hechos 2:29. Amén. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Cómo ve? Por tanto, es seguro, ¿verdad? Seguro que edificaban sepulcros a los profetas que habían sido perseguidos y muertos por aquellos hombres que nunca aceptaron su mensaje. Y podemos irnos a la historia, hermano, porque cuando los profetas hablaban al pueblo de Israel, la verdad, la palabra no la recibían, porque no era lo que querían escuchar. Por eso no la recibían. Y muchos profetas fueron asesinados, hermano. ¿Por qué? Por decir la verdad a los reyes que estaban en ese momento. No vamos a ir mucho ahí, pero usted ahora sí que dése una vueltita al Antiguo Testamento y va a ver cómo todos esos profetas usados por Dios que llevaban la palabra, la mayoría de ellos fueron asesinados. ¿Y por qué? ¿Sabe por quién? Por su mismo pueblo, hermano. Podríamos decir, es que son los de otra religión, ¿verdad? O sea, no, era el mismo pueblo, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque les decían la verdad. Por eso. Y no sé si a usted le pasó, ¿verdad? Cuando vino por primera vez a escuchar un mensaje que decía, ¿qué onda con ese hermano? ¿Conoce mi vida? Me está diciendo a mí, yo creo que mi esposa le dijo algo. No sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué está diciendo todo eso? Y me quedaba el saco. Y luego después hablaba y otro saco. Y pues, ¿por qué, hermano? Porque andábamos, ¿qué? Haciendo nuestra voluntad. No hacíamos la voluntad del Señor. Y éramos confrontados por la palabra de Dios. ¿Y a quién le gusta ser confrontado? ¿A nadie? ¿O a usted le gusta ser confrontado? Que le digan, estás haciendo cosas mal. Aunque digamos, sí me gusta, no nos gusta, hermano. Hasta chilla la carne, así como cuando la avientan en el asador. Dígase, ¿tú quién eres, verdad? La palabra de Dios confronta, hermano. Así es la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando se habla palabra de Dios, duele, hermano. Duele porque ¿sabe qué pasa con la palabra de Dios? Nos descubre. Ay, me descubrieron. ¿Y quién le diría? No, pues nadie le dijo. Es el Señor que sabe lo que está pasando en su pueblo. Porque lo que estaba pasando aquí era directamente, ¿sí?, con los que tenían que enseñar la palabra de Dios bien, con los que tenían que dar el testimonio delante del pueblo bien, con los que tenían que cuidar de manera celosa la palabra de Dios y hacerla. Pero ¿qué cree? No lo hacían, se aprovechaban. ¿Por qué estos 7 ayes, hermano? Porque el Señor los estaba confrontando fuertemente. Y en este último, el Señor está hablando, ahora sí que, si en los otros habló fuerte, en este está hablando de una manera directa y fuerte, hermano. Hipócritas. Hipócritas. O sea, al Señor no se le escapa nada. Amén. Así que no le caiga gordo el que predica aquí, hermano. Me va a decir, otra vez, no, a mí me cae gordo el hermano porque ya lo que predica me anda ahí exhibiendo, como dicen los jóvenes, ¿verdad?
No, no los exhibimos, hermano. Ni sabemos su vida. Pero ¿qué cree? Dios sí la sabe. Dios sí sabe cómo anda usted. Dios sabe cómo ando yo. Y el primero, donde el primer filtro, ¿sabe quiénes somos? Los que estamos aquí compartiendo. Somos el primer filtro, hermano. Y créame que Dios nos hace vivir. Si no vivimos lo que compartimos, mire, Dios nos lo hace que lo vivamos. Porque Dios quiere una iglesia santa, una iglesia apartada para Él, una iglesia que se enamore de Él, una iglesia que busque aprender de Él, poner en práctica cuando salga de aquí lo que aprendió de la palabra, hermano, allá afuera. Porque aquí adentro todos somos hermanos, hasta piso a alguien y no me dice nada. Pero si allá afuera lo pisa alguien a usted, ¿qué va a pasar? Ay. Ese es el trabajo, hermano, de compartir la palabra y de dar un buen testimonio delante de la iglesia. No es sencillo, hermano. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No vamos a llegar a ser perfectos hasta que venga el Señor. Pero, ¿qué dice Pablo? Prosigo al blanco. Prosigo al blanco. No que ya lo haya alcanzado, sino que sigo a la meta. No sea que yo también vaya a ser, ¿qué? Descalificado. ¿Cómo ve las palabras de Pablo? Y también Pablo era uno de los que andaban ahí en contra de los cristianos, hermano. Amén. De los cristianos. Así que cuando le pregunten, oiga, ¿qué de religión eres? Soy cristiano. Somos una iglesia cristiana evangélica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque creemos en Cristo y creemos en su evangelio. Y el evangelio tiene poder, hermano. Amén. Entonces, usted es de Cristo, hermano, no es de nadie más, no es del pastor, yo soy de Cristo. Amén, Él es mi Señor, Él es mi pastor. El Señor Jesús dice que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, ay, me ven qué. Vamos ahí a Mateo 23, hermano, 34 al 36. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús tenía claro que estos hombres hipócritas harían exactamente lo mismo que hicieron sus antepasados, hermano. Él mismo sería martirizado por ellos, hermano. Nuestro Señor Jesucristo. Vaya ahí a Hechos 2, 22 al 23, por favor. Hechos 2, 22 al 23 dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Cómo ve? Además, sabía que después de él iban a perseguir a su iglesia. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, y de ellos a unos mataréis. Iban a perseguir su iglesia, hermano. Amén.
Y aún seguimos, sigue siendo una iglesia perseguida, hermano. Quizás a lo mejor aquí no pasa tanto, no más que a veces que nos golpearon ahí ¿cómo se llama? La cortina, nos la dejaron ahí chueca, pero hasta ahí. Pero en otros lugares, hermanos, son más agresivos. Yo recuerdo cuando llegamos aquí, la gente se quejaba bien mucho de nosotros, no, que le suben al volumen y que esto y que el otro, y los vecinos varias veces me dijeron, oiga, bájenle. Y hermano, el sábado y domingo ponen ahí las pachangonas que se avientan ahí a todo volumen y no dicen nada ahí, pero con nosotros sí. ¿Y qué hacíamos? Ya le decía a mi hijo, modera el volumen para que no molestemos. Porque Dios nos manda a hacer ¿qué? Testimonio también para los de afuera, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermano. Después hubo vecinos que estaban allá afuera escuchando la alabanza. Y otra señora de la vueltita también escuchando la alabanza. Ay, qué bonitas alabanzas. Son para el Señor. Dios nos defiende, hermano. No ocupamos andar ahí peleando. Pero en otros lugares, hermano, son más agresivos. Yo he recibido testimonios de otros pastores donde cuando llegaron, pedradas, hermano, les quebraban los vidrios, les rayaban los carros. Tremendo, bien fuerte, hermano. La verdad que estamos, gracias a Dios que estamos bien, hermano. Y a veces no valoramos, ya no venimos a veces a las reuniones, a veces nos hacemos la pinta, ¿verdad? Como cuando íbamos a la escuela. Hoy no tengo ganas. Dice que Dios busca adoradores que en espíritu y en verdad, hermano. No es de que usted tenga ganas. Amén. Es de que tengo que ir a la cita con mi Señor. No es la cita con el hermano Luis ni con el hermano Octavio, hermano. Nosotros no somos nada. Bueno, somos servidores del Señor, pero no es por nosotros, es por el Señor el que vengo a aprender de Él. Amén. Y no me debo de perder la cita con el Señor. No, quiero alabar al Señor junto con mis hermanos, porque a Dios le agrada, Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. La alabanza no es para que usted se sienta bien, hermano, y se le quite el dolor de cabeza. No, es para el Señor, es para alabar el nombre del Señor. Y cuando uno entiende eso, empezamos a entender que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Sí, aunque no tenga ganas, porque a veces nos tiene ganas, ¿verdad? Vamos a pasar como aquel, ¿verdad? Que digo, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. No, debes de ir, hijo. A ver, dame 2 razones, mamá. Hijo, es domingo, tienes que ir y además eres el pastor. Imagínense. ¿Cómo que no? Dijo su mamá, tienes que ir. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, hermano. Que busquen ¿qué? La presencia de Dios, que busquen aprender de Él. No es que hoy no me gustó la alabanza, hoy no estuvo. ¿Qué pasó, hermanos? La alabanza no era para usted, hermano, hermana, era para el Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No era, ay, no me sentí bien, traía dolor de cabeza y me dolió más. No, no era para usted la alabanza, era para el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, mire, esas palabras que citó el Señor sobre que perseguirían a su iglesia se han cumplido literalmente. Y esto es así porque detrás de estos hombres inicuos, ¿sabe quién está? Está Satanás, hermano, el cual odia a Dios. ¿Y qué cree? También odia a sus siervos. Los odia con odio jarocho. O sea,
Y va en contra y arremete contra nosotros, hermano. Porque si es enemigo de Dios, también es enemigo de nosotros. Y fuerte, y nomás anda buscando alguna grieta. Así, no sé si ha visto las grietas en las paredes, que para que se meta, hermano. Y empieza a hacer desorden, hermano. Así que por eso es que tiene usted que cuidar su santidad delante de Dios, hermano. Tiene que cuidar su corazón delante de Dios. Amén. Porque sin santidad, dice su palabra, que nadie verá al Señor. Y es una demanda del Señor. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Ya no puedo vivir como vivía antes, hermano, porque ahora ya no es mi voluntad, ya es la voluntad del Padre en mi vida. Y ahora yo hago lo que el Padre me manda, no lo que yo quiero. Porque a veces es bien bonito, ¿verdad, Señor? Te entrego mi voluntad y cantamos, ¿verdad? Y derramamos el corazón. Y a las primeras ahí andamos queriendo hacer lo que yo quiero, porque es mi ley, ¿verdad? Como decía ese, mi palabra es la ley. Pues ya no, hermano, con Cristo ya su palabra no es la ley. Ya la palabra de Dios es la que le va a guiar en este mundo de los vivientes. Amén. Esta hipocresía, estos hombres religiosos, ellos pensaban que estaban haciendo el bien y se consideraban a sí mismos personas que estaban al lado de Dios sirviéndole. ¿Se acuerda de Saulo? Un ejemplo, ¿no? Bien. Él creía que servía a Dios, pero no. Cuando fue confrontado por el Señor, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese que no dijo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a Esteban? ¿Por qué consentó? ¿Por qué me persigues? Porque si el enemigo viene contra la iglesia, viene contra Cristo, hermano. Amén. Si el enemigo viene contra usted, viene contra Cristo. Y Cristo va a defenderlo a usted. Amén. Mire, el diablo los tiene ciegos, siendo una religión hipócrita que creen que los salvará por cumplir ritos religiosos, sin cuidar su corazón, que estaba lleno de lujuria, robo, engaño, odio y toda clase de maldad, disfrazados de un celo religioso, que los conduce al homicidio de santos hombres de Dios. ¿Todavía pasa, hermano? Sí, todavía pasa, hermano. Todavía pasa. Esta hipocresía que conduce al homicidio de los santos hombres de Dios, el Señor lo condena fuertemente, hermano, y asegura que su sangre va a ser vengada. Amén. Jesús dice que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, será vengada por Dios, ya que se las demandará. En la Biblia hebrea, el primer libro que aparece en su canon es Génesis. Y en ese sentido, Abel representa el primer mártir cuya sangre fue derramada por Caín, porque sus obras eran ¿qué? Buenas. Génesis 4:9. Ahí vemos, ¿verdad? Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio, hermano, entre familia. ¿Cómo ve? Yo no mato a nadie, hermano. ¿Cree usted que no mata a nadie? La Biblia dice que todo aquel que habla mal de su prójimo es como si cometiera ¿qué? Asesinato, hermano. Fíjese hasta dónde lo lleva el Señor Jesús, ¿eh? Haz de cuenta que yo ando hablando mal del hermano de Ocotlán, ¿verdad?
¿Sabe qué estoy haciendo yo? Cometiendo un asesinato. No, no, el hermano de Ocotlán, hermano, no. Tremendo, hermano. O si estoy hablando mal del vecino, hermano, vamos yendo, ¿verdad? Que puede decir usted, no, ¿cómo se va a hablar mal de un hermano? Sí pasa, hermano. Cuando usted entiende eso, mire, les tiemblan ya las rodillitas para hablar. ¿Sí? Le tiembla ya porque a Dios no le agrada eso. Dice, ¿hasta qué grado lo pone el Señor? Si tú andas hablando mal del vecino, es como si cometieras, ¿qué? Homicidio. Y luego tú llegas y te hincas y le dices al Señor, Señor, aquí estoy, con mi corazón limpio. Escúchame, Señor, y respóndeme. ¿Usted cree que el Señor le va a responder? No, hermano. No le va a responder, hermano. ¿Por qué? Porque su corazón, hay maldad en su corazón, hermano. ¿Qué somos? Hipócritas. Si hacemos eso, pues, si hacemos eso. Si no lo hacen, no lo es, hermano. Pero todos estamos ahí, en la balanza, todos estamos ahí. Que a veces sin darnos cuenta ya hablamos mal de alguien y al rato en la noche, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. Ya en la noche me quedo y digo, ay, creo que no estuvo bien esto. Perdóname, Señor. ¿Usted cree que yo voy a engañar al Señor? No lo voy a engañar, hermano. De hacer como que no pasó nada, así, ay, no pasó nada. El Señor sabe mi corazón, sabe que me equivoqué, sabe que hablé mal de alguien. ¿Sí? Sabe que hablé mal del pastor de X lugar, o de un vecino, de un cliente, hermano. Fíjese, nada más, porque es que mi prójimo. ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Los 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Todo aquel que está cerca, hermano. Mi vecino, aunque no le caiga bien, es mi prójimo y lo tengo que, sí, respetar. Aunque no me respete. Amén, porque yo soy, ¿qué? Cristiano, o sea, soy un pequeño Cristo. Qué responsabilidad, qué responsabilidad. Que Dios nos ayude a todos, amén. Todos estamos ahí, hermano, no se preocupe, todos vamos creciendo, ¿sí? En la manera que usted se va exponiendo a la palabra, usted va a ir creciendo, como ese bebé, que al principio era, ¿qué? Pura leche. Ya después creció y ya le daban papita, ya le daban tortilla. Ya después creció y ya se le antojaba un filete, una birria de la barca, ¿verdad? Pero Dios habla en su palabra y dice Pablo, ¿verdad? Y ya deberías de ser maduro en la palabra, ¿verdad? No todavía que necesites leche. ¿Cuántos años tienes en el Señor, hermano? 35 y todavía haces tus berrinches. Y todavía andas hablando mal ahí de tu esposo, de tu esposa o del vecino, imagínense. Ya no tanto del vecino, sino que ya pones allá a tu esposa o tu esposo, a tu hijo. Más delicado, ¿no? Eso no pasa, hermano. Aquí no pasa, ¿verdad? No, ¿verdad? Que no pase, Señor. Amén. Vamos a 2 de Crónicas 4, 20 al 22. Segunda de Crónicas 20 al 22 dice la palabra: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará.
Pero ellos hicieron conspiración contra él. Fíjate, haga de cuenta qué es lo que está pasando aquí, que yo le digo, hermano, no hagan eso, hermano. Por favor, no hagan eso. Y de repente se juntan todos, ay, quieren matar al hermano Octavio por andar ahí. Dice que conspiraron, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey, fíjese bien, ¿por mandato de quién? Del rey. Lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿Qué tal, Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, fíjese lo que dijo, Jehová lo vea y lo demande. ¿Cómo ve? ¿Qué tal, hermano? Un día el Señor vengará la muerte de todos sus siervos, hermano. Les hará justicia. Por ello, en el libro de Apocalipsis se observa una escena donde aparecen los mártires de la gran tribulación, clamando por justicia al Señor. Vaya ahí a Apocalipsis 6, del 9 al 10. Dice la palabra, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo cierto, hermano, que ningún hombre inicuo que haya perseguido el evangelio y haya participado en el martirio de sus santos escapará de la condenación eterna. El Señor les cobrará la sangre de todos sus siervos que ha sido derramada. Ninguno de sus mártires va a quedar en el olvido, hermano. Ninguno. Porque Dios reclamará de sus verdugos su sangre. Amén. Así que el Señor va a vengar a todos esos siervos que fueron asesinados, hermano, por causa del evangelio. Así que hay que predicar, hermano, tenga miedo, No, hombre, yo mejor ya no predico. No, predique, hermano, hable de Cristo, hable del Señor, hable de su evangelio, porque el evangelio tiene poder. Es el evangelio el que cambia a las personas, hermano, no nosotros. Por eso el enemigo no quiere que prediques, no quiere que hables. ¿Verdad? Tienes que hablar, porque cuando hablas la palabra, ¿sabe qué pasa? Se te regresa la predicación. Amén, porque yo no voy a hablar, yo con mi testimonio. Va de la mano las dos cosas. Tienes que hablar y tienes que dar testimonio. Porque cuando predicas, se te regresa y dices, caray, esto es para mí porque yo tengo ahí esa fisura. Mire, a lo largo de la historia, diversos líderes, emperadores y pensadores se han posicionado en contra del cristianismo, ya sea mediante la persecución física o la supresión de sus creencias o la crítica intelectual. Y más ahorita con las redes sociales, ¿verdad? Abunda más. Mire, le voy a presentar una lista, con esto voy a terminar, donde le presento una lista dividida por contextos históricos. Emperadores romanos que realizaron una persecución primitiva. ¿Sabe qué vio el Imperio Romano en el cristianismo? Una amenaza a la cohesión social y al culto imperial, lo que llevó a 10 grandes persecuciones, hermano. Nerón fue el primero en iniciar una persecución oficial organizada ahí en el año 54 al 68 después de Cristo, utilizando a los cristianos como chivos expiatorios
del gran incendio de Roma en el 64. Domiciano, otro de ellos, conocido por exigir culto a su divinidad, persiguió a quienes se negaban, incluidos muchos cristianos en Roma y Asia Menor. Otro de ellos, Decio, ordenó la primera persecución generalizada, exigiendo sacrificio a los dioses romanos bajo pena de muerte. Valeriano confiscó propiedades y prohibió reuniones. Y así le podía citar bastantes de la historia, emperadores romanos. Juliano el apóstata. Este emperador intentó revertir la cristianización del imperio y restaurar el paganismo, prohibiendo a los cristianos enseñar. Se les prohibía enseñar, hermano. Y en algunas figuras bíblicas, ¿verdad? Está Saulo de Tarso, antes de su conversión, perseguidor del cristianismo, encarcelando a cristianos antes de convertirse en Pablo. Caifás, el sumo sacerdote también, de Jerusalén, según los evangelios, orquestó el juicio y la crucifixión de Jesús. Un juicio de los más corruptos que puede haber, hermano. Los más corruptos, ¿verdad? O sea, se volaron la barda. Todas las leyes que ellos tenían, si usted revisa, ese juicio fue de los más injustos que puede haber. Celso, un filósofo pagano, que escribió El discurso verdadero, una crítica intelectual que calificaba al cristianismo de superstición irracional y peligrosa para el Estado. Otro de ellos, Socianos y Hierocles, al principio del siglo IV, era un funcionario romano que comparó desfavorablemente los milagros de Jesús con los de Apolonio de Tiana, tratando de socavar la divinidad de Cristo. Mire, si hay una persona más atacada, es Cristo, hermano. Si hay una persona más atacada fuertemente, es nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, hermano, tremendo. Se han burlado de su divinidad de una manera tremenda, hermano, que da coraje, pero Dios nos manda que orar por ellos, porque estaban que nosotros a lo mejor éramos peores, nomás que a veces se nos olvida. Nos manda a orar por ellos, a bendecirlos. Señor, ábrele los ojos como nos los abriste a nosotros. Otra de las figuras modernas y contemporáneas, hermano, Plutarco Elías Calles, en 1920, un presidente de aquí de México, implementó políticas anticlericales que provocaron la guerra cristiana. No sabían ni por qué peleaban, hermano. De hecho, aquí en Los Altos tenemos muchas historias de la iglesia cristera, de la guerra cristera, perdón. Algo tremendo que hace un tiempo lo estudié y la verdad se queda uno sorprendido, hermano, lo que querían hacer. Que ya no querían depender de Roma, ya querían hacerlo aquí a nivel México, pues. Pero bueno, eso es otra historia. Otro de ellos, Adolf Hitler. ¿Sí se acuerda de él, verdad? Adolf Hitler. El nazismo despreciaba la ética cristiana, considerándola una religión de esclavos y una rebeldía contra la selección natural. ¿Cómo ve? Y así podíamos. Estas figuras representaron diferentes formas de oposición, desde la eliminación física en los primeros siglos hasta la supresión ideológica en la era moderna. Y aún sigue, hermano. Aún sigue esto. Sigue habiendo
tristemente hasta dentro de la iglesia cristiana, ¿sí? Este tipo de situaciones, hermano. Así que tenga mucho cuidado, mire su corazón, vea cómo está su corazón delante de Dios, porque a veces sin darnos cuenta podemos caer en estos errores de juzgar, ¿sí? A otros hermanos o a personas sin darnos cuenta de que a Dios no le agrada eso, hermano. ¿Qué dice la palabra? En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? Que se aman unos a otros, en que se respetan unos a otros, no en que se pelean unos contra otros, en que se odian, ¿verdad? Unos a otros, o que enseñan ahí, ¿verdad? No le digas hermano, porque no es hermano. Y tremendo, hermano, qué cosas tan tremendas. Como se nos enseñó en la clase anterior, ¿tú quién eres? Mejor prefiero equivocarme, como se nos enseñó, ¿verdad? Que yo muestre misericordia. Si me equivoco, mostré misericordia, amén. Hermano, Dios te bendiga y te guarde. ¿Qué está haciendo usted? Bendiciendo, hermano. Porque eso, cuando usted lo hace, usted bendice a alguien. Dios te bendiga, hermano. Estás bendiciendo. Y Dios nos manda ¿a qué? A ser de bendición, hermano. Así que tenga cuidado. Discierna, hermano. Discierna, no voy a ser usted también igual, ¿verdad? No, ya no lo voy a llamar hermano al hermano Octavio. Y ahora nomás Oc, ¿verdad? Hola, Oc. ¿Cómo que? ¿Cómo? Somos hermanos en Cristo porque nos une una sangre poderosa, hermano. Una sangre que pagó todos los pecados de todo aquel que viene a Él. Por eso somos llamados hermanos en Cristo. Porque nos une una sangre más poderosa que la sangre, ¿sí? De familia. Nos une la sangre de Cristo. Y eso, por eso somos hermanos en Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Él es el motivo principal. Gracias a Él somos salvos. Tenemos un Salvador, hermano. Gracias a Él tenemos a nuestro Dios, que podemos hablar con Él directamente. No necesita sacar cita, hermano. Usted va directamente al trono de la gracia porque Él lo escucha a usted. ¿Sí? Tenemos un Señor que hay que respetar, porque si yo le digo, tú eres mi Señor, yo lo tengo que respetar, hermano. ¿Sí? Yo tengo que ver cómo camino, porque respeto a Dios, no porque, ay, me van a ver los hermanos. Ay, me va a ver el hermano Octavio, ¿y qué va a decir? No, hermano, ¿qué pasó? Dios me ve donde quiera que yo vaya. ¿Sí? ¿Quieres sabiduría? ¿Sí o no? ¿Sí quieres sabiduría? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, hermano. Tema a Dios, respete a Dios. Y Dios le va a dar sabiduría para movernos en este mundo. Ya acabé de ir hasta cohetes están echando. Te doy gracias en esta noche por tu palabra, Señor, porque nos permitiste llegar hasta este estudio. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, que tu palabra no caiga vacía, Señor, en saco roto. Que busquemos, Señor, agradarte. Busquemos, Señor, siempre ser adoradores en espíritu y en verdad, donde quiera que vayamos. Que no se nos olvide, Señor, que tú estás con nosotros, Padre, en nuestro interior, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este mundo en el cual estamos en el tiempo perfecto, porque tú nos pusiste en este tiempo para llevar esas buenas nuevas a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos y por su tiempo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.